amb quins temes? Sempre ens porta temes molt interessants i avui no es queda curta tampoc la nuestra estimada Cristina Bolívar. ¿Qué tal, Cristina? Elena, querida, qué gusto estás? verte hoy con un tema súper importante también, Elena. Claro. Las finanzas ya yo me he ido apuntando porque yo hay creo que que apuntar todo, ¿eh? todos necesitamos ahí un poquito de ayuda. Totalmente, totalmente. Sí, después, a pesar que enero también ha llegado de locura para todos, ¿no? Exacto. Y tenemos la suerte que Elena además lo explica tan fácilmente, porque mira que yo soy de letras puras. Sí, sí, yo también. Y la entiendo. Sí, Imagínate. esta es la parte buena. Esta es la parte buena, Elena, querida. Hoy os traigo un tema súper importante y es que yo creo que más de uno podemos recapacitar y reflexionar porque sin duda alguna hay personas que viven o nosotros también en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido como que no nos entienden o que nos cuesta relacionarnos o abrumados por el entorno. Entonces, esto también se debe en algunos casos a una condición especial, como lo es el autismo, que en muchas ocasiones, Elena, ese diagnóstico llega muy tarde. Claro, totalmente. Y somos adultos, no entendemos qué es lo que nos pasa, por qué nos perturba tanto el ruido, el entorno, la masificación, y en muchos casos puede responder a un diagnóstico de autismo, y esto lo estamos viendo que también las redes sociales nos permiten crear más conciencia con algunos casos que se han hecho virales, por ejemplo en TikTok, como este que traemos hoy para compartir, de una chica que se llama Yanira y cómo ella descubrió a los 35 años que tiene autismo. A los 35, imagínate. Nada más y nada menos. Vamos a ver. Soy autista grado 1 y me enteré hace unos 4 meses. Os explico esto para que sepáis un poco cómo fue el proceso de enterarme. A ver, he de comenzar diciendo que yo desde pequeña me sentía rara. En plan, no, qué guay, me siento súper especial más que los demás. No, me sentía rara al punto de decir, no encajo en ningún sitio. Es como que soy como el resto de niños, pero a la vez no. Y yo veía que algo pasaba. Aparte de esto, hace unos años yo empecé a ir a una psicóloga por problemas personales y lo que era más recurrente era que yo tenía muchísima ansiedad social y cada vez me costaba más socializar y cada vez me costaba más salir. Y yo veía que es que yo no tenía miedo al juicio de los demás. Es que a mí me agobiaba estar con gente. O sea, lo paso realmente mal y ahí fue cuando empecé a ver que algo pasaba más allá de esa ansiedad. Por otro lado, como muchos sabéis, estudio psicología. He empezado a ver todos los trastornos. Claro, me imagino además que te empiezas a entender. Exactamente, que no Cuando eres extraño, no hay algo que esté mal en ti, sino que hay una condición especial, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que esto pasa cada vez más y lo vamos viendo en nuestro entorno, que son situaciones comunes y uno dice, ay, pero es que fulano es como asocial, no le gusta compartir. No, hay también un trasfondo de diagnósticos que no han sido hechos a tiempo y por eso, Elena, hoy tenemos una invitada súper especial que se llama Pauli, que también a sus 35 años se ha podido dar cuenta también que tiene autismo gracias a un diagnóstico que ha llegado a su vida justo en este momento, Elena. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pauli, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha sido para ti esa noticia de este diagnóstico con 35 años? Claro. Bueno, les cuento que mi proceso diagnóstico empezó hace mucho tiempo, en realidad. Yo me fui haciendo estudios de todo tipo porque en el 2015 tuve un apagón muy grande. Me dormí y no me podían despertar. Y empezaron a hacerme estudios. En algún momento empezaron a nombrarme el autismo. Yo no conocía a nadie de mi entorno autista, entonces no tenía idea de qué se trataba. Lo negué completamente. Y después, en la pandemia, yo tuve un momento en el que la pasé muy bien. Todo el mundo estaba triste porque no podía salir y yo estaba contenta porque tenía que trabajar desde mi casa y no tenía que dar excusas para no ir a un entorno social. Entonces la pasaba bárbaro. Empecé tratamiento psicológico y ahí empezaron a ver diferentes rasgos. Me empezaron a mandar con especialistas del tema hasta que llegó mi diagnóstico a los 35 años. Hoy tengo 38. Pero la verdad es que fue quitarme como una mochila muy pesada, ¿no? Porque hasta ese entonces mi vida era muy difícil. Además, me imagino que hay diferentes niveles de autismo y
perdona la ignorancia, porque yo en este tema soy muy ignorante, ¿no? Pero claro, yo escucho la palabra autismo y yo me imagino una persona que no habla con nadie, interiorizada, tal. Entonces, por lo que yo te veo a ti y a la anterior persona que sí, que hablaban y tal, es más el contacto con las personas. Sí, en realidad lo que sucede con el autismo es que hay 3 niveles de apoyo, ¿sí? Cuando hablamos de niveles de apoyo es de necesidades que tenemos para adaptarnos al entorno. Yo, por ejemplo, empecé a caminar tarde y empecé a hablar tarde. Y mi manera de comunicarme de pequeña era a través de la escritura. Yo escribía cartas todo el tiempo, entonces así me comunicaba con los otros. Siempre fui una nena tímida, una nena tranquila. Y hoy soy docente y me comunico con mis alumnos de la manera también que ellos necesitan, porque hay muchos niños neurodivergentes dentro del aula. Entonces, yo sé enseñar de la manera que ellos saben aprender, ¿no? Es como... es una manera de enfrentar el mundo diferente. Ya. Claro, y un mundo por descubrir. Pauli, ¿qué le dirías tú también a esta generación que está entre la adolescencia, la adultez, que quizás en algún momento tiene pues esas ganas de no compartir, de estar solo, siente que no lo entienden, que el ruido les abruma, pero están angustiados porque nadie les entiende qué es lo que les está sucediendo? ¿Qué les dirías? Si es una persona que no tiene su diagnóstico, que vaya a un psicólogo y que lo puedan guiar. La verdad es que hay muy pocos psicólogos especializados hoy, por lo menos en Argentina, no sé cómo es allá. Pero la realidad es que cuando vos tenés el diagnóstico empezás a conocer a gente de tu misma comunidad, de gente que vive lo mismo, y eso es una gran apertura porque te empezás a comunicar de otra manera. Yo, por ejemplo, en mi entorno social, cuando nos juntamos con amigos, jugamos juegos de mesa. Muchos de los juegos de mesa que jugamos tienen que ver con preguntas, porque si vos me haces preguntas yo sé responder, pero no puedo pensar una pregunta yo, o sea, yo no puedo mantener una conversación si vos no me guías. Entonces es más fácil con otras personas que sienten igual que yo que con el resto. Claro. Pauli, bueno, nosotros te admiramos porque además, Elena, Pauli está haciendo un trabajo maravilloso de divulgación a través de sus redes sociales, que yo creo que para esto es el fin real que tienen las redes sociales, para poder ayudar a otras personas también que pueden sentirse de una forma similar. Pauli, te enviamos un beso y un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta conexión y por compartirnos tu historia en este ratito tan maravilloso, Pauli. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ti. Muchas gracias. Y Elena, precisamente hoy hablamos de autismo porque el primer informe que se ha publicado en este 2025 habla de cifras que son alertantes, que nos hablan de que se ha duplicado el número de niños con autismo y con trastornos de aprendizaje en el área escolar. Esto en comparación a hace 5 años atrás. Pero ¿qué pasa? Porque todavía el diagnóstico está llegando tarde. No sabemos entender todavía qué le pasa al niño, por qué, cómo identificar que hay algo diferente en él. ¿Pero ha podido afectar también la pandemia o no? Bueno, en esto yo no podría responderte, pero tenemos a alguien que sí nos va a acompañar, Patricia, que además es una divulgadora maravillosa que nos puede ayudar con algunas señales de cómo identificar a un niño o a un adulto que también tiene autismo. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Patricia. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Patricia, hemos hablado de esta cifra que se ha publicado en los medios apenas hace unos días, de que se ha multiplicado en comparación a hace 5 años atrás el número de niños con autismos y trastornos de aprendizaje que entran a la escolaridad ahora mismo. Realmente son cifras reales, sin embargo, no se ha duplicado el número de niños o de personas. Se ha duplicado el número de diagnósticos. Ahora tenemos más instrumentos, tenemos más evidencias que nos permiten identificar estos perfiles,
que anteriormente pasaban muy desapercibidos y llegaban a la etapa adulta, pues como en el caso de Pauli, sin un diagnóstico. O sea, es como una generación perdida, no identificada de personas, de ahora adultos y adultas autistas. ¿Cuándo unos padres deben sospechar que algo sucede? Sobre todo cuando vemos un perfil diferente, un niño que es diferente, una niña que es diferente en casa y en el cole. Cuando vas a reuniones del cole y te hablan de un niño que a lo mejor no es tu hijo. Un peque que a lo mejor en un entorno muy estructurado como es el aula, su rendimiento es adaptativo y es correcto, sin embargo en un entorno menos estructurado como es el patio, este peque no sabe cuál es su papel en ese contexto. O va más perdido, o va probando diferentes cosas sin vincularse con ninguna, o se dan muchos conflictos, conflictos sociales, comunicativos, pero cuando falta estructura, cuando ese peque no sabe qué se espera de él en ese momento. Yo creo, Elena y Patricia, que todavía, como bien lo decías, Elena, al principio, todavía tenemos mucho desconocimiento, la sociedad en general, de cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar para el bienestar de una persona que tiene autismo. Patricia, ¿qué podríamos decir así brevemente? ¿Cómo pudiese la sociedad también hacer que sea un entorno más amigable y más cómodo para una persona que tiene autismo? Aquí plantearía yo una pregunta que puede invitarnos un poco a la reflexión. Si tenemos que incluir a personas en el espectro, en una sociedad más, como decimos, más inclusiva, más adaptada, es porque en un primer momento no están en esa sociedad, no los estamos incluyendo, si tenemos que pensar cómo incluirlas. Por lo tanto, se proponen estrategias generales para que todo el mundo pueda optar, dependiendo de su condición, a los diferentes recursos de formas diferentes. No un aprendizaje rígido, no unas normas rígidas laborales, no, normas diferentes para que cada persona pueda exponerse a la que más va en consonancia con su funcionamiento. Pero no incluirlos invitándolos, no, forman parte de una sociedad y la sociedad tiene que ser con oportunidades para todos. Yo continúo pensando en los padres, porque en el fondo, bueno, soy madre, entonces me pongo en la piel de los padres, ¿no? Claro, una vez te dan la noticia, me imagino que los padres están como perdidos, como, bueno, ¿y ahora qué hago? O tengo que tratarlo diferente, o no, o ¿qué hago? ¿Ellos tienen algún sitio donde puedan ser ayudados también para acompañarles? Sí, lo recomendable es que estos papis puedan acceder a organizaciones, asociaciones que estén enfocadas a diferentes perfiles neurodivergentes para que puedan realizar un acompañamiento, ¿no? En una crianza más adecuada a las necesidades de ese peque. Para otros también es cierto que es un alivio porque ya veían cosas, veían que había un desarrollo que no era el que ellos habían tenido o no era el que ellos estaban preparados para tener. Por lo tanto, a veces esa etiqueta es un alivio para sentar las bases sobre un camino a seguir. Bueno, lo que decía antes Pauli, ¿no? Que dice, me saqué una mochila de encima cuando supe lo que tenía, ¿no? Así es. Precisamente ahí donde hablabas, el tema que abordabas, Patricia, que antes el diagnóstico llegaba muy tarde, ¿no? Por lo menos Pauli y Yanira, que a los 35 años, o sea, hace muy poco, 3 años atrás han podido tener el diagnóstico y que hoy por hoy se puede identificar más rápido, pero ¿cómo podemos nosotros identificar señales de autismo, Patricia, así a gran escala que nos puedan ayudar también? Por ejemplo, hemos hablado de la etapa infantil, vamos a ver la etapa adulta. Una persona adulta autista puede ser una persona que se fuerza a mantener un contacto ocular, que se puede forzar a estar en un entorno social sensorialmente demandante cuando eso no es lo que le sienta bien o están saturados. Podemos identificar ese tipo de personas. A veces también manejan estrategias de acomodación, de enmascaramiento, por fortalecer ese vínculo social neurotípico. Pero eso no significa que les venga bien. Lo más importante siempre es preguntar y no juzgar. No es decir, mírame a la cara, es decir, si estás cómodo, cómoda, no me mires, está bien. Transmite tu mensaje como mejor te haga sentir a ti. Claro. Qué bonito, qué bonito. Eso es lo importante, el no juzgar. Que estamos en un mundo que todo el mundo juzga muy rápidamente. Sí, sí.
Y con una presión encima también importante, exacto. Tienes que cumplir, tienes que ir, tienes que estar. El tienes, Sí. hay que eliminarlo un poco. Es muy cierto, es muy cierto. Y Patricia, ¿algún mensaje que nos puedas enviar también a toda la comunidad que nos sigue precisamente para que ampliemos un poco nuestro rango de visión y entendamos también que todos somos uno y que en esta medida también podemos interactuar de mejor forma, ser más solidarios, ser más empáticos, que falta tanta empatía hoy por hoy? Totalmente. Yo considero que lo más importante también es utilizar un lenguaje adecuado. Por ejemplo, evitar personas con autismo. Son personas que son autistas, pueden desarrollarse con la condición autista, pero no es un trastorno. Claro. Aunque conlleve un diagnóstico por el impacto que puede tener en su vida cotidiana y en su calidad de vida. Pero utilizar un lenguaje respetuoso y sobre todo siempre preguntar por necesidades. Si vemos que hay una discrepancia, vemos que a lo mejor en la comunicación puede haber algún tipo de conflicto, preguntar ¿qué me quieres decir? ¿Cómo es mejor que nos comuniquemos? ¿Cómo quieres que nos despidamos, que nos saludemos, que interactuemos? Siempre preguntad. Claro. Y sin miedo, porque hay veces que no preguntas por miedo, pues no, mientras seas respetuoso sí. puedes preguntar cualquier cosa.